Bien, esta clase va a ser muy, pero muy importante, ya que va a determinar eh, cómo validar los POIs o cómo validar los puntos de interés, ¿ok? Un punto de interés lo vamos a evaluar de la siguiente manera. Imagínate que nosotros tenemos un rompimiento estructural, pero en este caso vendría siendo un chocho. Venimos de una tendencia bajista, ¿ok? Esta es la tendencia bajista. El precio me genera un bajo más bajo que el anterior y luego me genera un rompimiento. ¿Cómo se llama el primer rompimiento? Tienes que verte la clase entre chocho y vos. Como es el primer rompimiento, tú vas a tener el chocho, ¿ok? Entonces, ¿cómo se va a identificar eso? Como un chocho, ¿ok? Al momento en que obviamente tú te des cuenta que ese va a ser el primer giro, como este no logró generar un alto más bajo que el anterior, esto se convierte en una toma de liquidez. Una toma de liquidez es cuando el precio saca los stop loss de la gente que está comprando. Así, muy sencilla, te lo digo. Pero eso lo vamos a ver justamente cuando veamos la clase de liquidez. Pero quiero que lo tengas en cuenta. ¿Por qué? Porque estos rompimientos a la baja, yo sé que quizás tengan las dudas, también van a ser boss. También van a ser boss. Esto sería un boss. Esto sería un boss. Esto sería un boss. Esto sería un boss también. Pero este deja de ser boss porque el precio no te dejó la continuación de la tendencia, no te generó otro quiebre. Entonces, al momento de que esto no te genere un alto más bajo que el anterior, como este que yo te estoy mencionando acá, sino más bien generó un alto más alto que el último punto, pues evidentemente esto deja de ser boss y se convierte en una toma de liquidez, ¿ok? Eso se llaman tomas de liquidez. Una vez que yo tengo ya identificado mi zona, yo sé que voy a tener un cambio estructural. ¿De qué manera? De que obviamente el precio saca liquidez de esa zona y vamos a tener dos velas de este tipo. Te las voy a colocar acá para que más o menos las veas. ¿Sí? Eh, te voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Vamos a poner acá que esto va a ser... vas a tener esto de la siguiente manera. Vas a tener una vela alcista. Te la voy a colocar de color así, de esta forma, de este tamaño, y vamos a crear la misma pero bajista para poder validar un POI. Vamos a utilizar acá mucho lo que es el concepto de order blocks para que lo sepas, ¿ok? ¿Por qué un POI? Porque un POI o una zona de interés es donde los bancos compraron, ¿ok? Es donde los bancos compraron y a mí me interesa saber dónde están comprando los bancos para poder yo irme a favor de la dirección de la tendencia del mercado, ¿ok? Al momento de yo tener esto, yo sé que yo voy a tener una vela bajista y las velas bajistas obviamente son de color rojo. Yo voy a tener esto, ¿ok? Al momento de que yo tenga una sacada de liquidez, yo me voy a dar cuenta de lo siguiente, de que el precio tiene la sacada de liquidez y me genera un máximo más alto que el anterior. ¿Qué es lo que sucede? Para yo poder validar esa zona, ese choch, tiene que cerrar con cuerpo de vela. No me puede cerrar por debajo y que te deje mecha. Que te deje mecha. No, eso no vale. Esa mecha no puede estar allí. ¿Ok? Te lo digo desde un principio. Los rompimientos son con cuerpo de vela. Así como este que yo te estoy mostrando acá. Rompimiento de vela. Acá, rompimiento de vela. Al momento en que nosotros ejecutemos o veamos, bueno, no ejecutemos, sino veamos que hay un movimiento fuerte hacia el alza, tú ya tienes el concepto de imbalances, ¿cierto o no? ¿Cuál es el concepto de imbalances? De que tú ya vas a tener un movimiento fuerte hacia el alza. Esto es un movimiento fuerte hacia el alza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Generalmente eh, cuando hay un punto de interés, el precio se consolida. ¿Ok? No, mejor así no. Así. El precio se consolida. Y una consolidación es una indecisión en el mercado. Y yo les dije a ustedes de que no se puede operar en las indecisiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tú vas a tener un imbalance desde esta zona hasta esta zona. Y este punto medio que tú vas a tener acá va a ser el punto medio de esa vela. Sería el Fair Value Gap, imbalance o ineficiencia. ¿Ok? Primer paso para poder que tú identifiques un punto o una zona de liquidez, una zona, un POI válido. Primero, que el precio saque liquidez. Liquidez. Segundo, que el precio rompa estructura. Estructura.
estructura. Como tercero, que genera inducción de liquidez. No, imbalance. 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 Luego, el cuarto va a ser inducción. Luego, manipulación al OB o al order block y ejecución de posición. Esto te lo voy a colocar acá, para que no te lo olvides nunca. Esto lo vas a anotar y lo vas a tener presente, ¿ok? ¿Cuál es la sacada de liquidez? La sacada de liquidez es esta. Listo, ya tenemos. La sacada de liquidez es esta. ¿Sí o no? Tenemos la sacada de liquidez. El segundo paso, que rompe estructura. El rompimiento de estructura es el choch o el boss, ¿ok? Tienes el punto 2. El punto 3, el imbalance. ¿Lo tienes? Sí, porque te deja una vela bastante grande con volumen y ya ubicamos el 50% de esa vela que vendría siendo una zona de interés bastante válida. Entonces tenemos el imbalance. Tenemos 3. Luego tenemos la inducción de liquidez. La inducción de liquidez es todo esto. ¿Por qué inducción de liquidez? Porque acá es donde hay indecisión en el mercado y va a haber mucha gente que está comprando en esta dirección, está comprando hacia arriba, obviamente. Hay gente que está comprando hacia arriba, gente que está comprando, gente que está comprando, gente que está comprando, y así sucesivamente. Y el concepto de liquidez, obviamente te lo voy a decir más adelante, significa obviamente toda la cantidad de stop loss de los traders retails, donde el precio pues tiene que venir a sacarlo. Y como una acumulación vendría siendo la cantidad equitativa entre los compradores y los vendedores, significa que también habrían vendedores en esta zona, que obviamente tienen sus stop loss hacia arriba. Eso se llama indecisión en el mercado. ¿Por qué? Porque hay gente comprando y hay gente vendiendo en esa zona. Entonces eso quiere decir de que el precio se está acumulando y eso se conoce como stop loss, ¿ok? Entonces tenemos stop loss por arriba y tenemos stop loss por debajo. ¿Qué es lo que va a pasar con todo esto? Que obviamente acá los bancos saben que hay ¿qué? Que hay dinero acá invertido y que hay dinero ¿dónde? Que hay dinero acá, ¿cierto o no? Entonces el banco para poder llevarse ese dinero necesita primero un punto de interés, o sea, un movimiento fuerte, una dirección y que haya una inducción de liquidez o una acumulación, ¿ok? ¿Ya tenemos la acumulación? Sí. ¿O la inducción? Sí, que es esta, sería el cuarto. Tenemos sacada de liquidez, rompimiento estructural con imbalance e inducción de liquidez. Listo. Luego nosotros vamos a tener un order block y el order block es la última vela contraria antes de ¿qué? De un movimiento fuerte. Entonces yo sé que el order block es este. Lo ubico como un POI, ¿sí? Ese sería un order block. ¿Por qué? Porque yo sé que en cualquier momento el precio se va a dirigir hacia esta zona que fueron las que originaron ese movimiento fuerte hacia el alza, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues evidentemente el precio va a ir a buscar esos stop loss que están en la parte inferior, se llevó ya todo el dinero que está en esta zona de los traders retails y a partir de allí el precio va a ir en dirección contraria para ir por los stop loss de todas estas personas. O sea, tienes como un patrón AMD que sería una acumulación, una manipulación hacia el order block y una distribución en dirección contraria, ¿sí? ¿Cuál es la manipulación a lo B? Pues obviamente la manipulación es que se lleven todos estos stop loss y sería el quinto paso, ¿sí? Sería el quinto paso de esta zona, ¿sí o no? Y luego la ejecución de la posición tú la haces por acá. Si tú muy bien sabes, el stop loss va por debajo del order block y el take profit va por alguna zonita de liquidez que vendrían siendo la cantidad de los stop loss de los traders retail que están en esta zona. O sea, tú apuntarías para los stop loss de las demás personas que están vendiendo en esa zona, ¿ok? Pero tú vas a tener paciencia para que el precio llegue a esta dirección. Si tú ejecutas una posición aquí, te va a manipular, te va a sacar stop loss y luego no vengas a llorar. ¿Por qué? Porque el precio está acumulándose para que tú operes, porque, ay, el precio empezó a subir, porque obviamente estos movimientos son generados para que la persona empiece a comprar desesperadamente, cuando en realidad tiene que esperar a hacer un retroceso del precio para que tú en este caso puedas comprar y irte en esa dirección. Muy bien. ¿Cómo queda muy claro? Por ejemplo, acá. Tú te vas a dar cuenta de lo siguiente. Tú tienes una acumulación, ¿cierto o no? Tienes una acumulación. En este caso, pues el precio te sacó liquidez y a raíz de eso, el primer giro, ¿cómo se llama? Pues obviamente se llama el choch, ¿no? Tú tienes un choch. Vamos a estudiarlo acá un poquito más de cerca. Entonces, como es el primer giro, tú sabes muy bien de que se llama choch. Listo.
no hay que hacer absolutamente más nada, ¿no? Porque es hasta ahora lo que yo te he enseñado. Ya tenemos paso 1 y paso 2. ¿El precio tiene imbalance? Sí, el precio tiene imbalance desde esta zona hasta esta zona. ¿Por qué? Porque tiene muchas velas alcistas o velas elefantes, ¿ok? Entonces eso sería un fair value gap, un imbalance o una ineficiencia, como tú le quieras llamar. A partir de allí, tú muy bien sabes de que tienes un POI. ¿Cuál es el POI? La última vela contraria antes del movimiento fuerte. O casualidad de que esa es toda esta vela. Entonces, fíjate, ¿qué va a pasar? Hay mucha gente en este punto que obviamente está comprando porque no, chicos, el precio empezó a subir, compremos. Pues obviamente, porque el precio se va hacia la alza, tú empiezas a comprar como un desesperado y resultó que el precio está haciendo un retroceso hacia desde donde se originó ese movimiento fuerte. Entonces, fíjate cómo el dinero que de toda la gente que está invirtiendo allí se llevó toda esa cantidad y a partir de allí la gente dice, no, el precio está bajando, el precio está bajando. Entonces también venden en esta dirección, venden acá hacia abajo. Entonces el precio manipula las dos direcciones. Tienes ventas, ventas, ventas y ventas. ¿Y qué va a pasar? También acá hay dinero. ¿Cierto o no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el precio? Tienes sacada de liquidez, rompimiento estructural, tienes el imbalance, tienes la inducción de liquidez, tienes la manipulación, o sea, el movimiento fuerte otra vez hacia el origen de todo este movimiento fuerte, y una vez de que manipula, el precio se va hacia dónde? A buscar la zona de liquidez máxima. ¿Dónde ejecutas tú la posición? Donde fue el inicio del bloque. El inicio del bloque fue acá. Y acá es donde tú ejecutas la posición. Stop loss por debajo del último mínimo y el take profit por encima de la liquidez opuesta, que vendría siendo esta que está acá. ¿Cómo quedaría eso de bonito? Pues obviamente tienes que imaginarte los escenarios, porque obviamente todo esto es eh, son ejemplos, ¿no? O sea, tienes que imaginarlo a tiempo real. Fíjate, ahora sí tienes lo que es la inducción de liquidez, o sea, la acumulación, tanto de los vendedores como de los compradores, pues obviamente donde están los puntos máximos es donde está la liquidez. Entonces ese dinero es el que se recoge. Sacada de liquidez, rompimiento estructural con imbalance, inducción de liquidez, manipulación hacia el order block que originó este movimiento fuerte en esta dirección y que a partir de allí el precio pues distribuye en dirección contraria. Esto se hace en todas las temporalidades, absolutamente todas, absolutamente todas. Entonces fíjate de que tienes el mismo escenario ahí que acá. Última vez la contraria, antes de un movimiento fuerte, acumulación, manipulación y distribución. Y lo mismo si tú lo tienes en una dirección contraria. Si tú inviertes la escala, el precio vendría de esta forma. No, el precio sigue subiendo, el precio me genera un cambio de carácter, que sería el primer rompimiento, y a partir de allí el precio se va a empezar a acumular, el precio manipula hacia arriba, porque el movimiento fue hacia abajo, el movimiento fue en esta dirección, para que lo entiendas, fue un movimiento en dirección bajista, y a partir de allí, ¿qué va a pasar? Obviamente el precio manipuló, y si el precio rompió este mínimo, ¿esto qué va a hacer? Después de un choch, ¿qué viene? Un boss, entonces tú vas a tener rompimientos hacia la baja. Y así sucesivamente, entonces fíjate que es muy sencillo. ¿Cómo lo ves? Acá, mira. Tienes el primer cambio, que sería la saca de liquidez, paso número 1, paso número 2, el rompimiento estructural con chocho boss, porque también puede ocurrir en boss. El precio genera lo que es el imbalance, genera la inducción de liquidez por arriba y por debajo. Esta sería la última vela contraria, antes de ese movimiento fuerte bajista, donde se dio, porque el precio pues obviamente tiene que hacer un retroceso. Acuérdate muy bien de que si tú operas en esta zona, te va a manipular el stop loss y por no esperar, a que el precio llegue en esa dirección, que fue donde se originó ese movimiento bajista, pues evidentemente te va a sacar stop loss. Entonces es lo que yo no quiero. Tienes que esperar a que el precio llegue hasta acá y que el precio distribuya. Y acá tuviste una relación riesgo-beneficio 1 a 2. Eso quiere decir que si tú invertiste $100, te llevaste 200. O sea, es muy fácil. Es decir, ahora tienes un balance a la cuenta de 100 y tú en este caso ejecutaste un 1 a 2, te llevaste $200 más los 100 que invertiste son $300. Es sencillo. Pero si tú no aprendes a identificar esto, tanto en temporalidades altas de dirección como en temporalidades mínimas, o sea en lo micro, va a ser muy difícil de que tengas resultados en este negocio. Dirección es 4 horas y diario. Tienes que identificar esto muchísimas veces en diario y en 4 horas para obviamente buscar por qué los bancos ejecutaron una compra, una venta en esa zona. Y que a partir de allí tú busques confirmaciones en temporalidades menores con la estrategia que yo te voy a dar en los módulos más adelante. Así que esto es lo que tienes que hacer. Te mando un abrazo, son sencillos, son 15 minutos exactos. Let's go.